Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo del misterio. Se abre entre nosotros este espacio en blanco y nuestro destino a lo largo de las 2 próximas horas es el mundo del misterio. Tenemos hasta las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias, para estar juntos aquí en tu casa, en la de la radio, en Radio Nacional, y es un placer que esta noche estés con nosotros. Lo comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta noche el programa, Elena Trapero y Mar Gasca, que ahora controla nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer y un honor estar aquí. Y como siempre ponemos a vuestra disposición los canales de comunicación en las redes sociales, a muy poquito de conseguir 10.000 en Twitter y en el Face Blanco Radio, buscarnos por ahí, Blanco Radio, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtv.es. Tenemos 5 premios y esos son los canales para participar, nos agradará mucho que estéis ahí. Y esta noche nos esperan muchos temas de interés. Ahí va un avance, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Una invitada que nos hablará del poder que todos tenemos en nuestro ser. Y más misterios que llegarán a nuestro tiempo. El espacio en blanco se abre una vez más ante los mundos del misterio. Es un placer que estés con nosotros ayudándonos a llenarlo.
vengan avalados con nombres y apellidos, y no era el caso, ¿no? Sino que tenía una serie de informaciones inconexas y una serie de comentarios y de informaciones que me habían pasado determinados personajes vinculados al mundo de la política, de la economía y de los servicios secretos, ¿no? Y yo lo que hice fue básicamente recomponer las piezas en base a una serie de informes y de datos que tenía, y consideré que la mejor fórmula para trasladar lo que yo creo que es la gran conspiración era una novela, porque ahí no tienes la espada de Damocles de los nombres reales, de las fuentes concretas, y era una forma de dar a conocer lo que yo pienso, lo que yo creo, que se oculta detrás de muchos de los grandes acontecimientos que en el fondo dirigen la política, la economía y dirigen la vida de millones y millones de personas. Una novela, pero con sustrato real que tú maquillas de alguna manera para poder contarlo más tranquilamente. La mayoría de las organizaciones a las que me refiero en el libro existen en realidad y actúan tal como digo en el libro, incluido el modo de proceder de los servicios de inteligencia. De hecho, la protagonista de esta novela, de Proyecto Anticristo, es Ana Maldonado, un agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Y lo que he pretendido también es trasladar a esta novela el modo de actuar, de proceder de los servicios de inteligencia cuando quieren infiltrarse en un grupo determinado. En este caso es una secta satánica, un grupo luciferino, y creo que trato con bastante realismo cómo es ese proceso de infiltración. Proyecto Anticristo, un libro el último libro de Miguel Pedrero, que se va a presentar dentro de poquito en Madrid. Espera, toda la gente del equipo lo ha leído, yo no lo he leído todavía, me lo leeré mañana en el avión seguramente. Bien. Y ya te contaré, vale. Pero todo el mundo está, viene Miguel, echando flores, contentas y contentos de la novela que has escrito y cómo está la trama, pero lo presentas, te digo, en Madrid, ¿no? El jueves 26 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Gran Vía, aquí en Madrid, pues presentaremos ese libro. 26 de mayo, acordaros, si estáis en Madrid, para conocer o darle un abrazo, o meteros con él, o lo que queráis, lo que quieran, a Miguel Pedrero. Y vamos a estar juntos en Canarias también en ese congreso, 4 y 5 de junio. Eso es. Así que no lo perdáis. Este es nuestro invitado esta noche, el primero, hay muchos más. No os perdéis a la segunda, que nos llega de Estados Unidos, 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Lo que vamos a contar no es una novela, son cosas reales, ¿verdad? Totalmente. Los amos del mundo, vamos a descubrirlos. Para comenzar, tratemos de conocer un poco la historia de este extraño grupo, conocidos como los Iluminados de Baviera. En 1784, las autoridades descubrieron en una ciudad del sur de Alemania una sociedad secreta que se dedicaba supuestamente a conspirar contra el Estado y la religión. El 1 de mayo de 1776, los primeros iluminados se reunieron para fundar la orden en un bosque próximo a Ingolstadt, a la luz de las antorchas. Eran solo 5. Weishaupt y 4 de sus estudiantes. Allí se fijaron las normas que regularían la orden. Nadie podía acceder a ella por deseo propio, sino por consentimiento de sus miembros, y estos solo habrían de ser personas bien situadas social y económicamente. En ese momento, la organización interna de la orden solo contemplaba 3 grados: los novicios, los minervales y los minervales iluminados. En los años siguientes, la orden de Weishaupt experimentó un notable crecimiento, pese a su secretismo. Se calcula que en 1782 tenía ya 600 miembros. Entre ellos se contaban personajes relevantes de la vida pública de Baviera, como el barón Adolf von Nigge o el banquero Meyer Rothschild, quien la financió generosamente. Posteriormente, la expansión no se detuvo. Si al principio los iluminados habían sido exclusivamente estudiantes discípulos de Weishaupt,
ahora se contaban entre ellos nobles, políticos y toda clase de profesionales liberales. También había médicos, abogados o juristas, así como intelectuales y literatos, entre ellos Herder y Goethe. A finales del año 1784, los iluminados aseguraban tener entre 2.000 y 3.000 miembros, repartidos por Baviera y el resto de Alemania. Son los primeros datos. Hay más. Nuestro invitado nos lo cuenta. Quizá, Miguel, uno de los primeros dueños del mundo, vamos, del mundo que tú planteas, sea este grupo, los Illuminati. Fíjate, ¿Hemos contado bien la historia? Sí, perfecto. Pero fíjate que los Illuminati se suelen vincular con organizaciones oscuras, fines oscuros, se les suele acusar de adorar el diablo. La realidad es muy otra. En principio era una organización que pretendía un fin aparentemente elevado. Como decíais en la introducción, se funda la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776 en Baviera. Y es cierto que los primeros fundadores eran estudiantes comandados, dirigidos por el líder de la Orden Illuminati, Adam Weishaupt, que era sacerdote y catedrático. ¿Sacerdote? Sí, catedrático de Derecho, ¿no? Y ellos lo que pretendían básicamente era acabar con el antiguo régimen, un régimen dominado por la nobleza, la monarquía y la Iglesia, ¿no? Ellos creían en la ciencia, en la razón, en el iluminismo, en la iluminación, ¿no? Pero la iluminación no en un sentido religioso o místico, sino en un sentido muy materialista. Eran materialistas, casi te diría que ateos, y es cierto que practicaban una serie de ritos, ¿no? De hecho, Adam Weishaupt tomó el ritual para su orden de la masonería, de la magia egipcia e incluso de la cábala, ¿no? Y a partir de ahí creó una sociedad secreta cuyo fin era infiltrarse en estas instituciones, en la nobleza, en la monarquía y en la Iglesia, y la finalidad era acabar con estas organizaciones desde dentro. ¿De dónde surge eso de que adoraban a Lucifer? Bueno, en realidad muy probablemente adoraban a Lucifer, pero... ¿Al diablo o hay que matizar? Hay que matizar. Para ellos Lucifer representaba, como para los modernos satanistas, el ángel caído, el ángel que se rebeló contra Dios, que además era su mano derecha, era el preferido del Todopoderoso. Pero se rebeló ante él y Dios lo que hizo fue expulsarlo a la tierra. Y él fue quien trajo la luz, ¿no? La iluminación, la razón, la ciencia. De hecho, los iluminados de Baviera pretendían sustituir esas clases sociales dominantes, la nobleza, la monarquía y los sacerdotes, por otras clases sociales. En este caso, la burguesía, que era una clase social pujante, eran los que detentaban el comercio, los que creaban el comercio, los que creaban riqueza. Y por otro lado, los científicos, los ilustrados, ¿no? Los que tenían en sus manos el poder de la razón, ¿no? En ese sentido, si no eran ateos, prácticamente eran ateos. Luego se descubrió que eran mucho más ateos de lo que en principio parecía. Es decir, ellos tenían un ideal. El ideal era cambiar Europa. Y para ello, Adam Weishaupt, que era un tipo muy inteligente, creó una conspiración. Él no buscaba un gran número de seguidores. Él buscaba la calidad por encima de la cantidad, pero en su momento más álgido llegó a tener se cree que entre 2.000 y 3.000 seguidores, que además todos ellos pertenecían a la clase social más elevada y estaban dentro de esas organizaciones, es decir, sacerdotes, altos cargos dentro de la monarquía, gente perteneciente a la nobleza, que lo que querían era destruir eso desde dentro para crear un nuevo orden social, en principio positivo para la mayoría del género humano. Es decir,
sus ansias, sus ideales, en principio eran elevados. Ya, pero no parece una paradoja. Querían ir en contra de las altas sociedades, sí. Y sin embargo los miembros que estaban ahí metidos eran gente influyente de esa alta sociedad. Sí, ellos querían crear un nuevo régimen, como te digo, dominado por la burguesía. Ellos fundamentalmente odiaban eso de que las clases sociales o las clases dirigentes fuesen dirigentes únicamente por ser hijos de quienes eran, ¿no? No les gustaba nada. Y ellos creían que había una clase que era la burguesía, por eso recibieron muchos apoyos de la banca y de cierta clase acomodada que no pertenecía a la nobleza, ¿no? Que en realidad eran los que cada vez tenían más poder, estaban creando riqueza, pero no entraban en los órganos de poder porque estaban copados por la nobleza, ¿no? Que eran, bueno, una clase ociosa, ¿no? Que no generaba nada y que recibían, pues, la mayoría de los impuestos, ¿no? Y los Illuminati lo que pretendían era sustituir a la nobleza por la burguesía, que sí que creían que era una clase pujante, gente que tenía ganas de crear, de hacer cosas nuevas, y que basaban su modo de actuación en la razón, ¿no? En la racionalidad, en este caso la racionalidad del comercio, ¿no? Y por otro lado estaban los ilustrados, los científicos, ¿no? En ese sentido, pues querían apartar a la Iglesia Católica, que consideraban un freno para la evolución del ser humano. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Primeros datos de estos amos del mundo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Una vez que se crearon, se infiltraron en la masonería, en la iglesia, sí, en las monarquías, sí, en todos los estamentos de poder, digamos. Sí, pero ya desde el principio tuvieron muchísimos problemas, porque algunos de los miembros de los Illuminati, como sucede en muchos grupos y en muchas organizaciones, que consideraron que no se les daba dentro de la organización el puesto que ellos pretendían, lo que hicieron es denunciar, filtrar, como sucede actualmente en el mundo de la política, ¿no? Pues personajes dentro de los partidos políticos o de determinadas instituciones que consideran que no ocupan el puesto que deberían, pues se dedican a filtrar informaciones sobre lo que consideran que son sus enemigos. Pues exactamente pasó eso, con lo cual la información llegó a las autoridades de Baviera, y poco año después de su fundación, la Orden Illuminati se funda en el año 1776, en 1782, pues las autoridades ya toman las primeras medidas, no solamente contra los Illuminati, sino contra otras organizaciones o sociedades secretas que funcionaban en la Baviera de la época, ¿no? Pero las informaciones siguieron llegando, las filtraciones, y finalmente en el año 1785 las autoridades llevan a cabo una operación policial y desarticulan. Sí, porque detienen a varios de los líderes, los encarcelan, prohíben la pertenencia a la Orden Illuminati bajo la pena de muerte. Adam Weishaupt fue desterrado de Baviera, acabó sus días como consejero de uno de sus poderosos seguidores, y aparentemente este es el final de la orden. De hecho, cuando las autoridades requisaron además toda una serie de documentos, ¿no? Entre ellos, pues en esos documentos, al parecer, defendían el ateísmo, ¿no? De ahí es donde viene toda esa corriente que vincula a los Illuminati con el ateísmo, que probablemente es bastante cierta, ¿no? Además es muy curioso porque incluso tenían los planos para crear una máquina donde guardar archivos, documentos y destruirlos, ¿no? Sí. En un determinado momento. Sí, descubrieron documentos con una serie de técnicas de infiltración, e incluso la utilización de tintas invisibles para enviarse mensajes, e incluso también toda una serie de decálogos sobre sustancias tóxicas, ¿no? Para eliminar, para envenenar a sus enemigos, ¿no? Este aparentemente es el fin de la orden, es decir, aproximadamente 10 años, 11 años después de su fundación, la orden es completamente desarticulada. Pero ojo, estamos hablando de miles de personas que pertenecían a esa organización y que estaban infiltrados en los grandes estamentos del antiguo régimen, en la monarquía, en la nobleza, en la iglesia, y la mayoría de esos individuos nunca fueron identificados. Entonces, por eso en este libro, en Proyecto Anticristo, parto precisamente de la fundación de los Illuminati, incluso de su desarticulación, porque a partir de ahí yo creo que se puede seguir ese hilo conductor iluminista incluso hasta la actualidad, hasta el siglo XXI.
¿Quieres decir que están todavía funcionando en secreto? ¿Llegan hasta nuestros días? Yo no me atrevería a decir tanto, pero sin duda sus operaciones, su ideología, su punto de vista continuó de una u otra forma. Date cuenta que aproximadamente unos 70 años después de la desarticulación de la Orden Illuminati, nacen en Europa toda una serie de organizaciones secretas, ocultistas, pero con una vinculación ideológica o con unos objetivos muy similares a los que detentaba la Orden Illuminati, que, como te digo, en un principio parecen elementos elevados, ¿no? Pero yo considero que con el paso del tiempo, como sucede con muchas organizaciones e ideologías, pues terminaron degenerando, ¿no?, en lo que vemos hoy en día, que es el capitalismo global y este capitalismo tan brutal en el que se prima la obtención de beneficios por encima de cualquier otra cosa. Vivimos en un mundo absolutamente materialista, en la cual pues toda una serie de valores, digamos, más espirituales o sagrados han sido totalmente marginados, ¿no? Y como te digo, décadas después de la desaparición de la Orden Illuminati nace, por ejemplo, la Orden de la Calavera y los Huesos. Espérate. Sí. 12:28, 1:28 en las Islas Canarias, es segunda parte del programa, por si no quería que te adelantaras. Ahí vamos con ello. Pues el fallo yo creo que lo tiene un poco toda la sociedad, ¿sabes? Unos por permitirlo y otros por no hacer nada. Y sobre todo los compañeros también tienen mucha culpa, porque están viendo algo y le están encubriendo al que lo ha hecho. Futuro Abierto, con Tato Puerto. El suicidio de Diego González, de 11 años de edad, después de dejar una carta de despedida en la que afirmaba que ya no aguantaba ir al colegio, pone en tela de juicio a nuestras instituciones y a nuestro sistema educativo. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del acoso escolar. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España. Conozcamos ahora otro de esos grupos secretos. Se les conoce como los Skull and Bones. No solamente habían estudiado en la elitista Universidad de Yale, sino que también pertenecían a la misma fraternidad secreta en ese lugar, una organización estudiantil llamada Calavera y Huesos. Las fraternidades estudiantiles cumplen un papel importante en las mejores universidades estadounidenses, como Yale. En Yale, el honor más importante que uno puede tener es ser admitido en una sociedad secreta, y la más antigua y poderosa es Calavera y Huesos. Mientras que algunas sociedades secretas te pueden ayudar a obtener un trabajo en un estudio de abogados, con Calavera y Huesos se puede acceder a la Casa Blanca. El extraño nombre y los rituales macabros que supuestamente se realizan en los encuentros de la organización constituyen una fuente de innumerables rumores. La Orden Calavera y Huesos fue fundada en 1832 por un hombre llamado William Russell, que había vivido un tiempo en Alemania. De allí trajo la idea de la calavera y los huesos cruzados. La dirección de Calavera y Huesos es High Street 64, en medio del campus de la Universidad de Yale. El edificio sin ventanas no invita a entrar en él, y se lo conoce como la tumba. La puerta permanece cerrada para quienes no son miembros. Si un desconocido ingresa a la combinación errónea en el candado, suena un timbre. La Orden de la Calavera y los Huesos. Conozcámosla un poco más. Qué siniestro suena esto, ¿no?, de Calavera y Huesos. Sí, en realidad es una asociación estudiantil que, como en decía, Yale, ¿no? La Universidad de Yale. La Universidad de Yale, y además el edificio es bastante macabro y llamativo. Está en el campus de Yale y se le conoce, como escuchábamos en la introducción, con el nombre de la cripta o la tumba, ¿no? Al parecer, todos los años ingresan unos 15 estudiantes de la Universidad de Yale. Lo más escogidito, lo más, ¿no? Todos son los hijos de la élite. Sí. Sí. Y si alguno no es descendiente de las élites que dirigen Estados Unidos, entra por invitación por varios de sus miembros, ¿no? No se sabe muy bien lo que sucede dentro de Skull and Bones, ¿no? Pero al fin y al cabo no deja de ser una organización estudiantil donde se crean una serie de lazos que sirven para el futuro, ¿no? De hecho, como decía, Skull and Bones se crea unas décadas después de la desaparición de la Orden Illuminati, unas décadas después. Y como te digo, pues bueno, en esta organización se realizan una serie de rituales un tanto
macabros, también con elementos o toques satánicos o luciferinos, ¿no? Uh-huh. Emplean calaveras, emplean huesos, emplean ataúdes, ¿no? Y en realidad no deja de ser una especie de juramento de fidelidad o de amistad entre una serie de individuos, todos ellos hombres, estudiantes, es decir, chicos muy jóvenes, que en un futuro, pues ante ellos se abrirán toda una serie de puertas o de resortes que llevan al poder, a los más altos cargos políticos, económicos, financieros, académicos, y que entre ellos pues se generan una serie de lazos, ¿no? Y claro, la visión del mundo pues es coincidente, ¿no? Es una visión en la que se defiende el capitalismo global, la globalización económica y este neoliberalismo brutal en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en esa historia de que dicen que robaron la calavera de... ¿Era Jerónimo o Cuchís? Sí, eso es así. Sí, además... Ese líder indígena. Sí, además uno de los que perpetró ese robo era Prescott Bush, que era el abuelo de George Bush hijo y el padre de George Bush padre, ¿no? Que fue también presidente de los Estados Unidos. De hecho, tanto Prescott Bush como George Bush padre, como George Bush hijos, pertenecieron a Skull and Bones, ¿no? Además de otros muchos personajes, como por ejemplo, actualmente en la política estadounidense, John Kerry, que es secretario de Estado. Está ahí en plena actualidad, ¿no? Sí, es secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que viene a ser un ministro de Asuntos Exteriores, y él también pertenece a la Orden de la Calavera y los Huesos. De hecho... ¿Lo reconocen ellos abiertamente, públicamente? John Kerry lo ha reconocido en una entrevista, ¿no? Uh-huh. Únicamente con un sí, ¿no? Además, esto se produjo en una entrevista, creo que recordar que el año 2004, donde se enfrentaban por la presidencia de los Estados Unidos George Bush por el Partido Republicano y precisamente George Kerry por el Partido Demócrata. Los dos pertenecían a la Orden de la Calavera y los Huesos. En este caso ganó George Bush, ¿no? Aparentemente eran posiciones enfrentadas, pero en el fondo no lo son tanto. Es decir, cuando empiezas a escarbar te das cuenta que todos ellos tienen relaciones familiares o de negocios, o sus familias son amigas. Es decir, toda la élite está relacionada en Estados Unidos, ¿no? Y unas décadas después de la fundación de la Orden de la Calavera y los Huesos, nace otra organización también muy extraña y en la cual ese componente esotérico y ocultista está mucho más presente, ¿no? Y es una de las organizaciones, además, a las que hago amplia referencia en el libro, en Proyecto Anticristo. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Esta noche, en Espacio en Blanco... Yo no tenía muy claramente el sentido de ser un yo, un ser individuo. No podía identificar con un yo. Había problemas, por ejemplo, de que yo escuchaba los pensamientos de las otras personas y contestaba preguntas antes de que preguntaran y cosas así. Y a la gente eso le da un poco miedo, ¿no? 900-137-137 si queréis preguntar algo de este tema apasionante que estamos tratando. Skull and Bones sigue funcionando ahora porque siguen estando ahí los... Sí. ¿Cuál era ese otro club? Espera, ¿qué hacían con la calavera o qué hacen con la calavera? Bueno, en realidad no se sabe muy bien, ¿no? Lo utilizan en sus rituales. Hay mucha polémica en torno a Skull and Bones. Es cierto que se ha exagerado mucho sobre los rituales que llevaban a cabo, ¿no? En el fondo no dejan de ser estudiantes, ¿no? Pero estudiantes que proceden de familias muy adineradas o familias con una enorme raigambre política, ¿no? Y en realidad, como te decía antes, no deja de ser una forma de crear lazos. De hecho, de Skull and Bones nacen toda una serie de organizaciones y de instituciones muy importantes en los Estados Unidos, como por ejemplo los servicios secretos, ¿no? Sí. Sí, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el antecedente de la CIA, parte de Skull and Bones. Es decir, muchos de los líderes, de los miembros del primer servicio secreto de los Estados Unidos, parte de Skull and Bones. ¿Por qué? Porque obviamente se necesitaban a agentes, espías, que no traicionaran a su país, es decir, que fueran fieles a la ideología defendida por las élites del país. Por lo tanto, ¿a quién van a escoger? A los hijos de las élites, ¿no? De hecho, uno de los fundadores de la Oficina de Servicios Estratégicos, Allen Dulles, tuvo vinculación
con Skull and Bones, ¿no? Fue miembro de Skull and Bones. Él fue el primer director civil de la CIA, el que más tiempo ocupó el cargo, y es uno de los personajes que dirigió en la sombra la política de los Estados Unidos. Y él fue agente de campo, es decir, él participó en operaciones de espionaje, estuvo muchos años dirigiendo la estación de la OSS en Berna, en Suiza, y luego cuando la OSS dio lugar al nacimiento de la CIA, él ocupó los puestos más relevantes, siempre vinculado con personajes, con la familia Rockefeller, con la familia Rothschild, que financiaron la creación de esos servicios de inteligencia, ¿no? Y en el fondo siempre vemos a los mismos personajes, porque unas décadas después de la fundación de Skull and Bones nace el Club Bohemio, que es también una organización, bueno, incluso más fascinante, y te diría que incluso más poderosa que la de la Calavera y los Huesos, ¿no? ¿Sí? Sí, esta organización además posee un enorme bosque, enorme, en el estado de California, no muy lejos de la ciudad de Los Ángeles, y allí todos los años se reúnen los miembros de este club bohemio que bueno, son la élite, ¿no? La crème de la crème de la élite estadounidense, de la élite económica, académica y política, ¿no? George Bush padre, George Bush hijo también pertenecen al club bohemio, entre otra serie de secretarios de Estado, de grandes cabezas visibles de familias financieras, los líderes de grandes organizaciones bancarias y fondos de inversión, y entre otros al Club Bohemio pues pertenecieron presidentes como Eisenhower, Ronald Reagan o Richard Nixon. De hecho, hay una fotografía muy interesante en la que se observa una reunión del Club Bohemio y se ve discutir a Richard Nixon y a Ronald Reagan, ¿no? Y bueno, como todos estos clubs o como todas estas organizaciones secretas o discretas, en el fondo sirven para que se reúnan una serie de personajes muy poderosos y lleguen a acuerdos y pongan en común una serie de estrategias, ¿no? Pero lo curioso de este Club Bohemio es que todos los años se reúnen para... Te iba a preguntar, ¿qué hacen en esa reunión o cuándo se reúnen? Bueno, se reúnen por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. ¿En una finca gigantesca que tienen? En un bosque. Es un bosque enorme que además tiene una vigilancia absolutamente brutal. Es decir, nadie puede traspasar los límites del Club Bohemio. No se sabe muy bien lo que sucede ahí, pero sí hay una serie de construcciones y una serie de encargados, de guardias, de personas encargadas de que ese sitio esté en funcionamiento. Y como digo, al menos una vez al año se reúnen todos o prácticamente todos los miembros del Club Bohemio, que son muchísimos, y llevan a cabo un extraño ritual, ¿no? del que sabemos en parte lo que sucede. Y digo esto porque hace algunos años 2 periodistas de investigación lograron infiltrarse en el Club Bohemio y desde cierta distancia, con una cámara, filmaron parte de ese ritual, ¿no? ¿Y qué hacían? Bueno, cualquiera de nuestros oyentes lo puede ver. Si abre el famoso portal de vídeos YouTube y pone Bohemian Grove y Alex Jones, que es el periodista que grabó estas imágenes, lo podrá ver, ¿no? Pero cuéntanos. Bueno, se observa una serie de personajes ataviados con túnicas, portando unas antorchas. ¿Cómo le gusta a los americanos eso de sí, disfrazarse el Ku Klux Klan y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero o igual tiene otro sentido más... Sí, va en otra línea, pero en el fondo, caray, a uno da cierto miedito, ver esa escena y sobre todo imaginarse los personajes que pueden estar bajo las túnicas. Claro, que pueden estar bajo esas túnicas. Ellos portan unas antorchas, claman una serie de letanías, sobre todo uno de ellos, el que dirige el ritual, que va con un micrófono y se escucha todo lo que dice por una serie de altavoces muy, muy potentes, y portan antorchas, se dirigen hacia una estatua gigante, la estatua de un búho. ¿Un búho? Aparentemente un búho de madera, y frente a ese búho encienden una hoguera, ¿no? Y luego pues surgen una serie de lo que semejan fuegos artificiales, hay gritos, continúa esa extraña letanía, y es muy curioso, ¿no? Porque ese búho era uno de los símbolos fundamentales de la Orden Illuminati. Y al igual
que en la orden Illuminati probablemente represente lo mismo, ¿no? ¿A un dios pagano antiguo? No tanto eso, como probablemente un símbolo de la razón, la ciencia y la sabiduría. Es el búho o el mochuelo de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿no? Y es precisamente uno de los símbolos fundamentales de los Illuminati, porque precisamente simbolizaba eso, ¿no? La sabiduría, la razón que mata a la creencia, ¿no? Al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Y es precisamente el mismo símbolo que encontramos en Bohemian Grove. Qué curioso. Y fíjate, ¿y si seguimos tirando del hilo, qué sale de ahí? Bueno, si seguimos tirando del hilo, nos damos cuenta que los mismos personajes que están vinculados a la Orden de la Calavera y los Huesos, que como digo se funda solo unas décadas después de la desaparición, al menos oficialmente, de la Orden Illuminati, esos mismos personajes están vinculados al Bohemian Grove y luego están vinculados a otra serie de organizaciones internacionales, secretas o discretas, que estas sí detentan el poder económico y el poder político en el mundo, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, se ha hablado mucho del Club Bilderberg, ¿no? Pero incluso se ha llegado a decir que es un gobierno mundial en la sombra, ¿no? Nada que ver. El Club Bilderberg forma parte, es uno de los tentáculos de otra organización o de otra serie de organizaciones mucho más poderosas, ¿no? En el fondo, toda esta historia parte de otra organización de la que se habla mucho menos, ¿no? Que es el Consejo de Relaciones Exteriores, y que se funda solo unas décadas después de la fundación de la Orden de la Calavera y los Huesos o del Club Bohemio, ¿no? Aparentemente todo esto, su pistoletazo de salida es durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, determina que Estados Unidos tiene que tener un papel predominante en el mundo y que para eso, pues bueno, se tienen que aprovechar de las circunstancias de esa Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, crea un organismo secreto creo recordar que eran 23 miembros, 23 académicos, que su misión sería realizar una serie de informes para el gobierno, informes estratégicos desde el punto de vista político, económico, o incluso en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la guerra, ¿no? El director de este panel secreto es el que entonces era subsecretario de Defensa, Walter Lippmann, con la colaboración de otro personaje absolutamente fascinante, olvidado y que ha detentado un poder tremendo, que se llamaba Edward Mandell House, ¿no? Y que era consejero de Wilson, del presidente Wilson en ese momento, y que fue uno de los fundadores de la Reserva Federal Americana, es decir, del Banco Central de los Estados Unidos. En realidad era un agente de las grandes familias financieras de la época, ¿no? Bueno, pues estos personajes dirigen este organismo secreto que con el paso del tiempo se va haciendo mucho más poderosa e incluso más amplia, es decir, llega a tener más de 100 miembros, ¿no? Todos académicos, todos ellos pensadores, ¿no? Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, en la Conferencia de Paz de Versalles, Wilson, el presidente Wilson, se planta en esa conferencia de paz con una veintena de estos miembros de este panel secreto, y él plantea que la paz debe ser no la búsqueda de la paz por la paz, sino que tiene que haber un objetivo final de lo que debería ser el mundo, que Estados Unidos debería tener un papel fundamental, y lo que había que hacer es desregularizar el mundo de la economía y de las finanzas, es decir, abrir las fronteras para que los grandes capitales puedan invertir en diferentes partes del planeta, ¿no? Y a partir de ahí deciden crear una rama de esa organización secreta que denominan Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, con sede en Nueva York, y otro en Gran Bretaña, con sede en Londres, que es básicamente lo mismo, pero que el nombre es otro, es el Consejo Real de Relaciones Exteriores. Pero en el fondo, esos dos organismos están, bueno, plenamente vinculados. Es curioso, uno de los miembros de ese Consejo de Relaciones Exteriores es Allen Dulles, al que me he referido anteriormente, uno de los creadores de los servicios secretos de los Estados Unidos, vinculado a las grandes familias financieras como los Rothschild o los Rockefeller. De hecho, David Rockefeller,
que es actualmente el líder de esta familia financiera, se convierte durante unos cuantos años en presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Y de ese Consejo de Relaciones Exteriores y de los manejos de David Rockefeller, pues nacen otras dos organizaciones que son las que todo el mundo conoce: el Club Bilderberg y la Trilateral. Nos preguntan qué relación hay entre... Me estoy quedando sin voz. Sí. Entre Skull and Bones y el Grupo Bohemio, y si los Bush están los dos, ¿por qué están los dos metidos? Porque los Bush están en todos los sitios. Es decir, están la familia Bush, tanto el abuelo de George Bush como Bush padre, como Bush hijo, ambos, los dos presidentes de los Estados Unidos, están vinculados a toda una serie de organizaciones muy, muy, muy poderosas, ¿no? Y de hecho, aunque George Bush ya no tenga mando en plaza en el Partido Republicano, pues todavía hay muchos altos cargos que pertenecen o están vinculados a la familia Bush, ¿no? Es decir, que en el fondo, fíjate, hablamos Orden Illuminati, Orden de la Calavera y los Huesos, Club Bohemio, Consejo de Relaciones Exteriores, en el fondo son los mismos, ¿no? Son los mismos personajes. Y del Consejo de Relaciones Exteriores, cuyo presidente llega a ser David Rockefeller, pues David Rockefeller es el que financia la creación del Club Bilderberg, ¿no? Además, también por una serie de personajes tremendamente curiosos, ¿no? Es decir, detrás del Club Bilderberg están dos personas. Eso es algo que no se suele contar. Tiene la mesa toda llena de papeles. Lo cuento para que... Esto no se suele contar mucho, ¿no? Pero uno de los fundadores del Club Bilderberg es un personaje que ya ha fallecido hace tiempo, falleció en el año 1960, de nombre Joseph Ratzinger, ¿no? Un personaje vinculado a la nobleza, de origen polaco, y que también participó en operaciones de inteligencia que darían para decenas de películas de Hollywood. Él era un espía, un agente de campo, ¿no? Igual que Allen Dulles, ¿no? Y igual que muchos otros, ¿no? Miembros de la élite que durante una época, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y en décadas posteriores, en los años 50, 60, las primeras décadas de la Guerra Fría, ellos actuaron como espías, ¿no? Pero como espías de campo, como agentes, ¿no? Que es algo apasionante. Y este hombre, Joseph Ratzinger, con la colaboración del príncipe Bernardo, el príncipe de Holanda, y con la financiación de David Rockefeller y de otra serie de familias vinculadas a la banca y a las grandes finanzas, montaron el Club Bilderberg. Crean este Club Bilderberg. Pero es que fíjate, Ratzinger es en realidad el creador de la Unión Europea. ¿Sí? Sí, él crea un movimiento que denomina Movimiento Europeo, que también con el asesoramiento de los Rockefeller, los Rothschild y otras grandes familias financieras, aglutina a una serie de pensadores académicos y políticos para crear la Gran Europa. Una Europa pues vinculada a una institución supranacional cuya finalidad pues tendría que ser fundamentalmente que los europeos no nos matáramos entre nosotros cada 30 o 40 años, como pasaba habitualmente, y luego que el capital pudiera circular libremente por los estados, es decir, desregularizar la economía. Funda primero este movimiento europeo, luego funda el Consejo de Europa y finalmente, y esta es la clave, la Liga Europea de Cooperación Económica, que es lo que luego dio lugar a la Comisión Europea, la CE, y actualmente es la Unión Europea, es decir, lo que llaman la Troika, los grandes poderes que actualmente controlan Europa y que ya controlan la política monetaria y la política económica de los países. Es decir, actualmente ningún parlamento de Europa tiene capacidad de decisión sobre su política económica. Es decir, el Parlamento español no puede decidir sobre su política económica. Eso viene dictado por una serie de órganos que están dirigidos por las grandes transnacionales, es decir, que no están vinculados a ningún organismo democrático y que sus líderes, sus presidentes, su poder no emana de la voluntad popular, no emana de ninguna democracia, ¿no? Es decir, que tenemos Club Bilderberg, Trilateral y Unión Europea, que en el fondo están muy unidas. Y esa es la clave, fíjate, esa es la clave de algo que está sucediendo actualmente y ya termino con esto,
que yo creo que es muy importante, que sí es cierto que han salido cosas, pero como digo, está muy relacionado con todo esto que parte de los años 40 y 50, que es el famoso Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Que en el fondo es crear un gran centro económico ya sin ningún tipo de regulación, vinculado a las grandes transnacionales, a los grandes poderes financieros entre Europa y Estados Unidos. De hecho, esos acuerdos son completamente secretos. Es decir, ni siquiera los miembros de los eurodiputados pueden acceder a esos documentos secretos. Es decir, fíjate, dos organizaciones como la Unión Europea y Estados Unidos están llegando a una serie de acuerdos económicos que tendrán un gran impacto en nuestras vidas y que van a cambiar Europa, Estados Unidos y el mundo occidental para siempre. Esos acuerdos son absolutamente secretos, incluso para los políticos. Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian sus acciones suelen ser ridiculizados. Otras veces la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Los poderosos que controlan el mundo. Es una vieja idea del mundo de las conspiraciones. ¿Son solo ideas descabelladas? ¿Leyendas montadas para ocultar alguna verdad? Tratemos de conocer más datos de esta conspiración del nuevo orden mundial. Según lo planteas, Miguel, parece que los planteamientos son, bueno, como positivos, ¿no? Pero luego se reparten el poder entre unos cuantos, la masa no importamos para nada, ¿no? Y lo que quieren es mover el capital, conseguir dinerito y ideas cercanas al satanismo que decíamos antes. Tenemos 3 minutitos y luego te quedas un ratito más. Sí, claro. Es que, fíjate, esta es la base de esta novela, ¿no? De Proyecto Anticristo. Yo ahí lo que quería plantear no solamente la conspiración más visible, ¿no? Es decir, bueno, invisible pero visible cuando unimos las piezas, ¿no? Que es a lo que me acabo de referir, a todas estas organizaciones, algunas con una vinculación o con unos objetivos puramente políticos y económicos, y otras más vinculadas al mundo del ocultismo o del esoterismo, ¿no? Y en el fondo los mismos personajes en unas y en otras. Pero es que detrás de todo esto, y de hecho en la novela, en Proyecto Anticristo, hay un pasaje basado en hechos reales, que es la conversación entre la protagonista de la novela, Ana Maldonado, agente del Centro Nacional de Inteligencia, y uno de los líderes de una organización luciferina muy poderosa, en la que este hombre dice algo que a mí me transmitió un personaje vinculado a estas organizaciones, ¿no? Él me decía... Sabes que nos escuchan ahí también, en la casa y... Sí, bueno, un saludo. Vale. Sí, un saludo también. Bueno, pues este hombre decía que ellos no buscaban simplemente el poder por el poder, ¿no? Sino que eran idealistas, en el sentido de que tenían un ideal, una visión del mundo, una visión de lo que debería ser la sociedad, y utilizaban todos sus resortes y todo su poder para conseguir esos objetivos. En ese sentido, eran idealistas. Ya. Sin embargo, si hay una lucha contra la Iglesia o contra todo tipo de creencias, ¿no? Porque creen que son algo que va en contra del desarrollo del ser humano como tal. Claro, es que la cosa es un poco más compleja, ¿no? En esta novela, en Proyecto Anticristo, Ana Maldonado va infiltrándose cada vez, primero una organización y luego va descubriendo una serie de tentáculos, ¿no? Que la llevan a plantearse muchas de sus creencias, que eso es lo que yo quiero transmitir en el libro, que la gente llegue a plantearse, caray, esta es la realidad, esto funciona así. Y en el fondo, si tuvieran razón, ¿no? Y ahí planteo también una serie de dicotomías entre el deber de esa gente del CNI, que por cierto,
realizan un trabajo absolutamente brillante la mayoría de las veces. Es decir, porque solamente conocemos sus pifias, ¿no? Pero los éxitos de los servicios de inteligencia nunca los conocemos y han salvado miles y miles y miles de vidas desarticulando grupos terroristas, atentados en el último minuto, y de eso no tenemos ningún tipo de conocimiento. Es decir, son gente muy profesional que hace mucho y que al final solamente conocemos sus pifias, pero no sus aciertos. Pero volviendo a lo... Un minuto. Sí. Volviendo a lo que decíamos, fíjate, cuando yo digo satanismo, ¿no? O grupo satánico, grupo luciferino, seguramente la mayoría de los que nos están escuchando se asusten, ¿no? Creerán que el diablo, cosas, ¿no? Cosas muy raras, ¿no? Pues una serie de tipos haciendo rituales muy extraños, incluso sacrificando gente, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Los auténticos satanistas están en contra de cualquier tipo de sacrificio, ¿no? No tiene nada que ver con esto, es una opción filosófica, ¿no? Muy interesante, porque es que, en el fondo, el satanismo domina actualmente el mundo. Es decir, la ideología dominante hoy en día, este capitalismo desregularizado, este capitalismo global, brutal, neoliberal que estamos viviendo, en el fondo, sus bases son las mismas que rigen determinadas organizaciones satánicas y luciferinas. Contarás en la segunda hora un ratito, ¿vale? ¿Te quedas? Sí, claro. 2:58. Y todo esto, todas esas informaciones no es que tú te la inventes, ¿no? No. Están ahí, simplemente es estar atento y saber sacarlo, ¿no? Es ver la realidad con otros ojos y obviamente sí, tener determinadas informaciones. Y no dejarte comer el coco por las influencias externas que nos saturan de información para que no veamos la verdad. Ver lo que hay detrás. Es decir, fíjate, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? A mí hace algún tiempo me comentaba un determinado personaje vinculado al servicio secreto que la mayoría de las informaciones que manejan son fuentes abiertas. Es decir, que están al alcance de todos, solamente hay que saber buscar. 900-137-137 nuestro teléfono. Damos paso a las noticias y enseguida regresamos. Hay unas cuantas cosas que nos va a contar Miguel. Viene un personaje llegado de Estados Unidos que nos va a ayudar a empoderarnos, y algunas otras sorpresas en este espacio en blanco de hoy. Estás en Radio Nacional, no te vayas, tenemos mucho que contarte todavía. Y no hemos saludado a un grupo de amigos que han venido a vernos, incluso desde Canarias. Gracias por estar aquí. Enseguida volvemos, no os vayáis. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.